Buenos días, mis hermanos. Bendiciones. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté todos los días con nosotros. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Bueno, hemos estado viendo estas enseñanzas acerca del Dios invisible que ha sido manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, hermano, de podernos llenar de la palabra de Dios, del conocimiento del Señor, a sabiendas que Dios es quien satisface nuestro espíritu, nuestra alma. El mismo Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas son palabras que hoy aquí no las podemos entender completamente, ni a nosotros tampoco nos da una satisfacción plenamente al cuerpo de afuera, porque el cuerpo de afuera, nosotros tenemos un sentimiento dual en nuestras vidas ahora. Porque cuando nosotros tenemos sed, nosotros no vamos a la Biblia directamente, sino que vamos al refrigerador. Pero hay una sed que nosotros la vamos a ver completamente cuando nosotros salgamos de este cuerpo. Y no vamos a necesitar jamás ni nunca más ir a un refrigerador. Porque entonces Jesús será quien refrigerará nuestras almas por siempre y para siempre. Y eso es lo que habíamos leído, perdón, en Hechos. Yo creo que era 3:19 o 3:29. Cuando Pedro dice: y envíe a Jesucristo y él le dará refrigerio. Y ese es el refrigerio que nosotros vamos a sentir cuando nosotros salgamos de este cuerpo. Es importante, hermano, que nosotros nos mantengamos fieles, porque nosotros no conocemos a nuestro Dios para vergüenza, dice la palabra. Habíamos estado viendo el Dios invisible el jueves, pero también venimos de un tema que es tocante a la resurrección, que así como nosotros somos esa imagen de Dios aquí en la tierra, tenemos la responsabilidad de que las personas conozcan ese Dios que para ellos es invisible y que se hizo visible a través de Jesucristo, pero en un momento literal que no trascendió el tiempo, porque Jesucristo tuvo que irse y envía al Espíritu Santo a sus discípulos, el cual ahora nos los ha dado a nosotros también para que nosotros podamos percibir al Dios invisible. Y habíamos hablado el jueves de un instrumento poderoso que es la fe, que es un instrumento universal, porque no solamente el hombre caído, sino que también el hombre en el huerto del Edén también costaba de esa fe, porque Dios le había dado una palabra acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no comiera, pero tenía que percibir esa palabra por la fe. Así que la fe como medio de percibir a Dios, al Dios invisible, una perspectiva que habíamos visto desde los ángeles, la creación y la redención. ¿Por qué puse yo así estas tres ideas? Los ángeles, la creación y la redención, porque habíamos leído también en el libro de Job que los ángeles se regocijaban al ver las obras que Dios estaba haciendo, esas obras poderosas que nosotros vemos hoy y que tenemos que ahora utilizar grandes telescopios para poder ver la inmensidad del universo, a donde el hombre muchas veces piensa y quiere llegar, pero Dios no lo ha permitido. Entonces, por la fe, nosotros podemos entender que todas estas cosas han sido creadas por el Señor. Ya no tenemos esa confusión en la mente de quién ha creado todo esto, porque ahora nosotros creemos en el Señor. Entonces pudimos ver todo eso, hermano, cómo los ángeles se regocijaban. Vimos Job 38, del verso 4 al 7.
donde se regocijaban viendo la grandeza de nuestro Dios. Pero hay un capítulo que habíamos visto el domingo y habíamos quedado en la pregunta también que hizo Felipe, que les enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos después de la resurrección. Y yo también le había comentado que el Señor Jesucristo no le enseñó otra cosa diferente porque ya le había predicado el evangelio que habla del reino de los cielos. Y dice Lucas capítulo 24, y les declaraba las cosas acerca del reino. O sea, no era un mensaje diferente, no era otro mensaje más, era el mismo mensaje que el Señor Jesucristo venía a impartir. Acuérdense que nosotros venimos del antiguo pacto. Y en Deuteronomio capítulo número 18, creo que es del verso 15 en adelante, dice el Padre a su Hijo: yo le pondré mis palabras en su boca. Y el apóstol Pablo dijo, cuando fue a los Corintios: yo no me propuse saber nada ni hablar nada de mí, sino a este Cristo y a este resucitado. O sea, Pablo está imitando a su maestro. Cuando Jesús llegó aquí en la tierra, él se preocupó fue por darle la palabra del Padre a aquellos hijos descarriados. No se preocupó, está hablando mucho de él, de dónde salió, cómo se hizo, cuál es su familia, de dónde vino. Usted ve que los apóstoles no, sino darle la palabra del Padre, la palabra que es necesaria para la vida eterna. Y habíamos leído Isaías 44, donde dice: el Señor, el único Dios. No hay otro Dios. Isaías 44, donde habíamos hablado acerca de la reestructuración que vamos a tener nosotros espiritualmente cuando el Señor Jesucristo venga. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Dice la palabra aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del verso 1 en adelante: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, y el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerurum, a quien yo escogí. Es inevitable saber y ver y poder percibir que el Señor está hablando aquí a dos personas, a dos personajes. Es un pensamiento dual. Vamos a seguir leyendo para luego dar así un análisis acerca de esto. Dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano y a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Y dice así el verso 6: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciarles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces fíjese cómo Dios luego declara a este remanente que a quien Dios le va a derramar el espíritu, como dice en el versículo 3: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Esa es la generación a la cual el Señor llama: ustedes son mis testigos. Ahora, fíjese que habíamos comentado que el Señor le está hablando aquí a un pueblo invisible, pero diciéndoselo a un pueblo que es visible.
a quienes lo estaban leyendo así como estamos nosotros ahorita. Pero resulta que esta declaración que está haciendo el Señor aquí es una declaración futura para un pueblo que va a ser su pueblo y que van a ser sus testigos, pero no solamente testigos terrenales, sino testigos también espirituales, visibles e invisibles. ¿Recuerdan lo que Jesucristo dice? Que Él tiene el poder, el control, y Él es el hacedor tanto de las cosas invisibles como de las cosas también visibles. Así que ahora, hermano, nosotros estamos en este plano aquí terrenal visible, pero en el plano invisible también Dios tiene sus testigos. Y eso es lo que nosotros hoy día aquí buscamos, que ninguno de los que están allá afuera, hermano, no sean del otro bando. Nosotros no seamos testigos para juicio para ellos, sino que seamos una bendición. ¿Qué pudiera decir yo a mis vecinos que me predicaron el evangelio cuando yo me muera y los vea? Wow, ustedes fueron testigos para mí, para yo poder estar aquí. Pero sería trágico, hermano, y triste que yo viera a mis vecinos como testigos que me predicaron el evangelio y yo no llegué al conocimiento del Señor, sino que perdí mi alma. Sería trágico entonces ver a mis vecinos como instrumento, no que me juzgaron ni que me condenaron, porque igual como yo estaba perdido, ellos también estaban perdidos, pero como una tristeza de que ellos me predicaron bien el evangelio y yo nunca acudí al llamado. Esa es una verdad, hermano. Nosotros nunca podemos olvidar y olvidar la verdad. No solamente vivir un evangelio aquí nada más superficial, sino tener en mente, hermano, la realidad de la eternidad. Ahora entonces fíjese que este remanente dice la insensatez de la idolatría. Este remanente es el que está llamado a destruir la mente mundana, terrenal, idólatra, la que Satanás enfermó, infectó en el huerto del Edén. Dice, los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad. Dice, y los más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Entonces, ahora, fíjese que la maldad, la ceguera espiritual atestigua contra ellos mismos, pero como nosotros que antes no éramos testigos de Jesucristo, salimos de esta vanidad, salimos de esta ceguera espiritual por medio de los testigos que estaban arriba, los que conocieron a Dios, los que son sus testigos, y nos dijeron a nosotros que los ídolos de esta tierra son vanos y son pasajeros y que van a ser destruidos. Dice, quien formó un Dios a quien fundió una imagen para nada le es provecho. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos esta confusión? Como yo le dije a un compañero de trabajo, hace muchos años, estábamos discutiendo y él saca de su billetera en Venezuela lo llaman una estampa, y decía Pedro. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo cargas tú a Pedro en la cartera? Le dije yo, ahí en tu billetera. ¿Y cómo le crees tú a Pedro si Pedro negó al Señor? Le dije, porque como yo le predicaba y él luchaba contra mí, me decía, no, que tú eres esto, que tú eres aquello, cuántos pecados habrías hecho tú. ¿Sabes cómo trata uno el inconverso? Pero como yo soy testigo del Señor y he visto su transformación en mi vida, bueno, yo tenía la responsabilidad, hermano, de sacar esa vanidad de su mente. Yo le dije, mira, tú tienes a Pedro ahí, tú me dices que tú tienes un altar en tu casa con muchas imágenes. Y tú tienes esa fe. Pero ¿qué pasaría si los vecinos pasarían por frente de tu casa y te verían jugando en el porche al frente de tu casa con una muñeca de tus hijas, hablándole ahí con ella, con esa muñeca? Me dijo, bueno, me llamarían loco, me dijo. Bueno, así estás tú con las imágenes que tienes allá, le dije. En el cielo, los ángeles, le dije, que son vecinos de nosotros espirituales, cuando te ven a ti hablando con esos muñecos de María, de Pedro, de Juan, y que también tienes a Jesucristo ahí como un muñeco, muchos se ríen, se reirán, pero también hay furor, molestia, porque tú pones a Dios como un muñeco y Dios no es un muñeco de nadie. Mire, muchas de las imágenes que la gente tiene de Dios, de Cristo, después la botan al basurero, hermano. Y yo le dije ahí, ¿a ti te gustaría que echaran la foto de tu mamá al basurero?
No, me dijo. Bueno, menos que menos del Dios vivo y verdadero, quien hizo a tu mamá y te hizo a ti. Dios se respeta. Dios tiene que ser creído por la fe porque Él es espíritu. Fíjese que Dios no cabe en la mente del ser humano. Y por eso que Él no ha dado la fe para poder percibir su grandeza y su poder. Si este universo es inmenso y dice que Dios lo tiene en sus manos, hermano, cuán grande es Dios. Eso entonces nos da a nosotros una imaginación de quién es Dios, hermano. Y de que un día nosotros cuando estemos delante de Él, no vamos a percibirlo como lo percibimos en esta carne, hermano, que no se sujeta a Él ni tampoco puede. Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, vemos, hermano, que Dios está viendo al pueblo de Israel en Cristo. Esto es lo que nosotros debemos de ver y entender como Dios nos está viendo aquí, porque dice el verso 1, dice así: ahora pues oye Jacob, siervo mío, este es el pueblo de Israel. Dice, y tú Israel, a quien yo escogí, este es Cristo. Lo habíamos comentado. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, le está hablando a Jacob, a quien hizo en el huerto del Edén con sus manos. Y dice, y el que te formó desde el vientre, a este Jesucristo fue que a quien el Señor formó en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Es una palabra poderosa que ya había sido declarada en el capítulo número 7 y en el capítulo número 8 de este libro, a quien el Señor traería un niño y nacería de una virgen y lo formaría en el vientre de María. Fíjense que el Señor está declarando cosas aquí que ustedes no ven. Dice, a quien proclamo lo venidero, lo declaro, dice, y lo pondré en orden delante de mí. Lo que ustedes no saben, lo que ustedes no entienden, yo lo estoy declarando. Y este libro, que se divide en dos partes desde el capítulo número 40, dice, consolaos, 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 pueblo mío. Una consolación que iba a tardar años, hermano, años, que ellos no iban a ver, pero que por medio de la palabra venía una palabra de refrigerio, de esperanza. Es como nosotros estamos aquí. Wow, cuántos problemas quizás a veces no pasamos nosotros. Hay gente, hermano, en este mundo que tiene mucho dinero, pero tienes hijos en la droga. Y entonces Dios le dice, consolaos, consolaos. Pero ¿cómo me consuelo? Pero va a llegar un día que Dios va a destruir este cuerpo y lo va a glorificar. Entonces tú podrás tener mucho dinero, pero tus hijos no pueden salir de la droga. Tú podrás tener mucho dinero, pero no puedes cambiar la ansiedad, el estrés, la angustia. Porque nosotros, hermano, el pecado nos ha traído estrés, angustia. Y el Señor dice, consolaos, consolaos. En la segunda venida de Cristo se va a cumplir toda esta palabra completamente y para siempre. Entonces, hermano, yo, como le estaba comentando, muchas veces cuando uno es nuevo en el Señor, fíjense que yo daba declaraciones que Isaías es el Pablo del Antiguo Testamento. Cuando usted ve todo como Isaías entiende la palabra de Dios y la pone tan bonita, tan sencilla, pero también la pone, hermano, tan técnica, ¿cierto? Y va dando así esas partes, como dice el apóstol Pablo, dice, no temáis, no amedrentéis. O sea, da esas ideas así, en orden, tan ordenadito. Pero hermano, es lo contrario, es lo contrario. Pablo es el Isaías del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, porque esa misma idea que nosotros vemos en Pablo es la misma idea que nosotros vemos en Isaías. ¿Qué quiere decir? Que a su vez el apóstol Pablo aprendió de este hombre. Y nos entrega unas cartas tan bonitas, tan ordenadas, no como Pedro, que usted cuando lee las cartas de Pedro, oye, son un poco desordenadas, pero igual también aprendemos, hermano. Aprendemos. No tienen esa misma línea que nos deja el apóstol Pablo. Y usted ve también otros profetas, como el profeta Jeremías. Cuando usted lee la carta de Jeremías, él habla una cosa por aquí, habla otra cosa por allá, habla otra cosa. No, Isaías es un libro, hermano, que pudiéramos decir la perfección en las manos de Dios. Va hablando, va construyendo una idea, va construyendo un panorama que nos deja totalmente en los capítulos 60 alumbrados con la luz del Mesías. Lo que el Mesías, Dios tiene en la mente, cómo lo va a formar desde una vez. Él va dando detalladamente, tanto físicamente como espiritualmente, construyendo todas esas ideas acerca del Mesías.
Como le estaba diciendo en el capítulo número 7 y en el capítulo número 9 dice que por una virgen y traerá un niño, niño nos es dado. El principado y empieza a hablar como, ¿y por qué trae Dios ese niño? Por la maldad del pueblo. Y después que le declara toda la maldad, que son llagas podridas, que el Señor los va a destruir, los va a acabar, después dice, no, le va a dar la misericordia, pero va a destruir el cuerpo de afuera, el cuerpo del pecado, el que se ha rebelado contra él, pero al de adentro lo va a formar de nuevo. O sea, esa obra que nosotros podemos leer hoy día en los evangelios y que él ha formado a su hijo en el vientre de María por medio del Espíritu Santo, así nos formó a nosotros. Y él nos ve a nosotros en esa transformación, en esa formación. Es decir, que nosotros entonces hemos sido hechos en el seno de Jesucristo. Y Dios nos veía desde antemano en el seno de Jesucristo, dentro de su Hijo. Y nos declara esas misericordias porque Él es el primero, Él es el postrero. Dice en el verso 6, yo soy el primero, yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Y dice que es nuestro redentor. Yo soy tu redentor, tu hacedor. Entonces, espiritualmente Dios nos ha hecho en Cristo. Y esta es la mente de Pablo. Hermano, leer esto es leer Efesios, el capítulo número 2 de Efesios. Después que nosotros leemos esto, es que nosotros nos metamos en la mente de Dios, hermano. Esto es poderoso. Esto no lo puede leer un mundano así. Un inconverso, el que no conoce a Dios, no tiene esta revelación. Esto nos da a nosotros a entender que somos salvos, hermano, que somos nuevas criaturas. Nosotros no venimos acá nada más que a leer la palabra vuelo de pájaro. Es para llenarnos de esto, conocer cada día más a Dios. En el libro del capítulo 9 de Jeremías, que me conozcan y me entiendan, y que me conozcan, entender a Dios. Ahora, hay un conocimiento, hermano, hay un conocimiento que a nosotros nos da una alegría, un gozo, y es que nosotros conocemos a Dios. Pero hay un conocimiento de Dios que es el primero, cuando el hombre es alumbrado. Y esto es lo que el Señor pide aquí, que me conozcan a mí, no solamente ustedes que me conocen, sino también la generación que está en tinieblas, sus hijos, los que no conocen la palabra. Porque entonces se metieron en idolatría, hermano, dejaron a Dios. ¿Y qué de la generación venidera? Ahorita usted conoce al Señor Jesucristo y usted tiene un hijo y está pequeño. Si usted se descarriara y empezara a irse al mundo, ¿usted cree que su hijo conocería al Dios vivo y verdadero que es santo a través de sus malas obras? ¿Lo conocería santo? No, porque ya usted está dejando el camino del Señor y es lo que el Señor le está reprendiendo a este pueblo acá. Se han ido a la vanidad. Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan la fuerza. No bebe agua y se desmaya. Si es que es un hombre, necesita de Dios, pero más bien está tomando con el martillo, con las ascuas, haciendo un Dios de las cosas creadas por Dios. Dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con alargue, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en una casa. Estas son las imágenes que nosotros encontramos hoy en día, hermano. El mundo no ha cambiado. Tiene su corazón infectado con la maldad y el pecado. Está corto de vista espiritual. Dice, corta cedro, y toma cepices encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. O sea, los pinos se forman con la lluvia. El Dios está dando toda esta información. De él se sirve luego el hombre y come cipre, encina. Crecen sobre los árboles del bosque el pino. Y entonces, hermano, todo esto también dice que lo utiliza para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace de ello un Dios y lo adora. Fabrica ídolo y se arrodilla delante de él. Fíjense todo lo que le hace el hombre con un árbol y con el hierro, con el metal. Y entonces termina con el mismo árbol calentándose, comiendo, haciendo un Dios. Es una locura.
con la creación de Dios. O sea, el hombre sin Dios está ciego espiritual. Ahora el Señor hace ver también que estos árboles que están afuera, Él los mantiene con la lluvia. Que no es el hombre quien los hace y quien le da la posibilidad de sustentarlo. Pino planta, dice, pino planta, que se riegue con la lluvia. Usted puede plantar un pino, está bien, pero ¿cómo usted lo va a alimentar? ¿Cómo usted le va a dar esa consistencia para que crezca y sea frondoso? Tiene que reconocer que quien lo hace es Dios. Entonces, ¿por qué va a ir a adorar el pino ese que usted tiene allá afuera? ¿Y por qué va a agarrar un tronco para hacer y crear una madera y darle forma y hacerlo como un hombre hermoso? Y después entonces como no había aire acondicionado, ese mismo pino lo cortaba y hacía fuego caliente para calentarse, pero también para hacer una sopa, para comer pan. Entonces está ciego. Y dice, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él. Aquí se ve la ceguera espiritual. Dice el verso 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Discurre consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación. Fíjese cómo Dios ve esto, abominable delante de él. No entiende, dice Isaías, no entiende. Por eso que le digo que Isaías construye estas ideas, hermano, tan poderosas y tan sencillas, pero las haces bien especificada para que pueda entender. Dice, de ceniza se alimenta su corazón, engañado se desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No vas a entender que es una mentira, que Satanás te está engañando. Isaías le está abriendo los ojos. Ahora fíjense lo que dice acerca al pueblo en el verso 21. Acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No te olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Fíjese que aquí Dios está viendo al pueblo en Cristo para no destruirlo. ¿Qué se merece este pueblo que está haciendo esto? Haciendo de Dios un ídolo. El juicio, hermano. Pero hay que entender, hermano, que Dios está viendo al pueblo en Cristo, en el Redentor, a quien Él iba a enviar, que lo dice en el capítulo 40, consolaos, consolaos, porque viene el tiempo de redención. Vamos a leer un poquito ese capítulo número 40. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios, hablar corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor de los ejércitos por sus pecados. Ahora fíjense que esta es una palabra que no se había cumplido así, porque dice que el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que la sangre de los machos y de los cabríos no limpian pecado. Pues entonces, ¿por qué dice aquí, consolaos, consolaos, pueblo mío? Dice vuestro Dios, hablar corazón de Jerusalén, decirle a voces, su tiempo es ya cumplido, su pecado es perdonado. Porque lo está viendo en Cristo. Lo está viendo en el capítulo número 53 más adelante. Por eso que le digo que este hombre está construyendo una idea que después entonces le muestra la cruz donde Dios puede decir esto. Bueno, pero ¿y dónde y cómo y cuándo mi pecado ha sido perdonado? Y entonces que le muestra a Cristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros nos descarriamos como ella. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces da a luz más adelante Isaías cómo él está viendo el pueblo y por qué no son destruidos. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad de vuestro. ¿Quién proclamó esto? Juan. Entonces fíjense que él está construyendo, dice, todo valle será alzado
y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderezará, se enderece, y lo áspero se allane. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía y da voces. Yo respondí, dice, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces fíjese que Dios puede quemar este pueblo, puede destruirlo, mas sin embargo lo está viendo en el Mesías. Sacarle la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es lo mismo que dice Juan, hermano. Es lo mismo que dice Juan. Juan el predicador, no Juan el Bautista. Es lo mismo que dice Isaías. ¿Qué dice Juan? Que toda la vanagloria de la vida, cuando Juan habla ahí, los deseos de los ojos no son de Dios, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entiendan, pueblo, le está diciendo Isaías, que el que no hace la voluntad de Dios perecerá, pero el que hace la voluntad de nuestro Dios permanece para siempre, que es su palabra. Y dice, súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sión, levántate fuertemente tu voz, anuncia de Jerusalén, levántate, no temas, di las ciudades de Judá, ved aquí Dios vuestro, he aquí Jehová, el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. La recompensa y la paga para aquellos que están de espalda a él, pero la recompensa para todos los que creen en él. Dice, como pastor apacentará su rebaño. ¿Quién es este? Cristo, hermano. Yo soy el buen pastor. Y dice, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién es la recién parida? Pues la Sión de arriba, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, que en la Israel de aquí terrenal, fíjense que aquí el Señor dice, tú dices que yo tengo muchos hijos, que soy fructífera, pero en un día quedarás desolada. Pero muchos hijos saldrán de ti. Oye, qué palabra tan contradictoria. En un día quedarás desolada. Todos aquellos que estaban en el seno de Abraham y que pertenecían a la Israel antigua, pasada y que se arrepintieron cuando Jesucristo murió ese día en la cruz del Calvario, quedó desolada. Y todos pasaron a Cristo, a la Israel de arriba, y vino a ser fructífera. Jesucristo fue quien trajo verdaderamente la vida verdadera, los verdaderos frutos espirituales. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías y vemos la mente del apóstol Pablo, vemos que es el mismo Espíritu Santo, hermano. Que es la misma idea que Dios está hablando. Cuando usted lee desde el capítulo 40 hasta el capítulo 60, ve este maravilloso panorama, este maravilloso cuadro de Dios que lo entremete y lo reduce en unos cuantos libros a la mente del apóstol Pablo. Jesucristo explota este conocimiento y le da al apóstol Pablo esta visión de que ahora nosotros somos escogidos, somos testigos, fuimos hechos dentro del seno de Jesucristo, fuimos conocidos por Dios antes de haber sido hechos. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, a los que antes conoció, ¿dónde está ese antes? Aquí. A los que antes conoció, dice, a estos también llamó, a estos también santificó. Si nosotros nos vamos a la palabra esta que estamos leyendo, bueno, este es el antes. Antes que nosotros viniésemos a la luz en Cristo, en la cruz del Calvario, ya Dios nos había conocido. ¿Cómo Dios está hablando estas cosas aquí? Para el hombre inconverso es locura, pero para los que hemos conocido es poder de Dios. Este es el Dios vivo y verdadero, hermano, que está declarando las cosas antes de que fuesen sido hechas, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Yo te llamé, Abraham, y declaré las cosas que no son como si fuesen. Así como este universo está de la nada y los científicos dicen que de la nada se hizo esto, es una locura, porque de la nada no se puede hacer nada. Se hizo fue con el poder de Dios. Como dice el libro de Hebreo, que lo que
que lo que nosotros vemos ha venido de lo que no se veía. Entonces, hermano, el Dios invisible ha hecho cosas visibles y esas cosas visibles han hecho notoria su poder. Hoy día nosotros podemos ver todas las cosas y entendemos que Dios es poderoso. El poder, hermano, que hoy día los científicos estudien el cuerpo humano y vean todas las cosas y que para ellos es difícil poder entender, hoy día nosotros nos regocijamos. No entendemos, pero alabamos. Bueno, no sé si usted tenga un comentario, hermano, de estas cosas que hemos hablado, que hemos visto. Son muy bonitos y maravillosos, aunque el tema que nosotros hemos escogido, que nuestro pastor escogió, es un tema rompecabezas, hermano. No es fácil, pero Dios es el que da la sabiduría y el entendimiento. Hay un comentario, Felipe, en esa Biblia, en el de Isaías 44. Porque fíjense que yo estoy interpretando aquí así de esta manera lo veo yo, porque hermano, muchas veces nosotros cuando explicamos la palabra, usted ve una persona que está explicando la palabra, mientras que Felipe va buscando ahí el capítulo 44 para ver que hay gente que busca palabras en griego, en hebreo, en arameo, porque usted sabe que parte del libro de Daniel se escribió en arameo, algunas cosas escritas en arameo, para darle significado a algo, pero ese es el Espíritu Santo, hermano, el que no necesita un diccionario para que a nosotros se nos revele la palabra y nosotros la podamos entender, ver y regocijarnos, porque Dios es invisible y aún así a través de su Espíritu Santo Él nos declara a nosotros por su Espíritu las cosas que nosotros no podemos ver. ¿Qué comentario tiene ahí acerca de esos primeros versículos del capítulo número 44? Está encendido para que se pueda, bueno, hable duro también para yo escuchar. Buenos días. Isaías 44, del 1 al 5, da como un pequeño... El comentario tiene. Dice así: Dios consuela a su pueblo. Su propósito final para ellos es bendecirlos. Y Isaías 44, del 1 al 2, dice: Dios le recuerda a sus escogidos cuán completamente se ha comprometido con ellos. Jerusalén probablemente significa el recto. Es otra forma de designar a Israel. Compararlo con Deuteronomios 32, 15 y 33, del 5 al 26. El anatema, en el versículo 3 y 4, reduce al pueblo de Dios a sequedal. Reduce el pueblo de Dios a sequedal y tierra árida, pero gracias al derramamiento del Espíritu prospera y se multiplica. Comparación con versículo 32 del 15 y con Lucas 24, 49. Tu generación, tus renuevos, la bendición para una generación a otra. Amén. El versículo 5, la imaginaria del versículo 4 se interpreta como una entusiasta corriente de conversiones al Señor. Su gracia absoluta fructificará a la fe decisiva de muchos nuevos creyentes. A Jehová, Israel, identificaré como el Señor implica identificarse con su pueblo. Amén. Fíjese cómo el Señor se identifica con su pueblo. Es importante esa idea. Fíjese, el Señor se identifica con su pueblo, o sea, se mezcla. Cristo se entremezcla con su pueblo y se coloca como un escudo, porque a este pueblo no le queda más que ser destruido, pero Dios en su misericordia y en su bondad, ahí entonces ve a su Hijo en ello. ¿Qué dice Colosenses capítulo número 3? Que nosotros estamos escondidos de Dios en Cristo. Eso es lo mismo que nosotros estamos viendo aquí. El mismo cuadro, Dios no cambia. Es el mismo cuadro del huerto del Edén. El hombre peca y Dios tiene que destruirlo, pero lo ve en Cristo. Le dice, es Jeremías capítulo 33.
por tanto te prolongué mi misericordia. Pero ¿en dónde se la prolongó? En Cristo, que es el mismo pacto davídico. Dice Isaías 54, capítulo 54, verso 1, para ver ahora lo invisible, visible, lo invisible, visible. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. Fíjese, este pueblo no puede dar luz. No puede dar a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Está haciendo mención también a la esposa de Abraham. Es una mujer estéril. Nunca pudo dar parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de las de la casada, ha dicho el Señor. Esto lo interpreta el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 4, hablando acerca de la Israel esta carnal, que de ahí no va a salir nada bueno, pero de la espiritual es la que va a dar ese júbilo. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y de las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Fíjense entonces que esto ha llegado hasta acá, lo que dijo Cristo. Ahora, esto es el mensaje que Cristo le da a sus discípulos en el capítulo número 1 de Hechos. ¿A dónde van a llevar el mensaje? Hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Ahora usted puede ver la corta visión que tenían los discípulos de Jesús para aquel entonces. ¿Restaurarás al pueblo de Israel en este tiempo? No. Es que usted tiene que hacer este trabajo que está aquí. Usted tiene la vista corta, porque si Isaías estuviese ahí, no va a tener la mente de los discípulos eso. Va a tener esta mente que el Mesías dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. ¿No habían leído ellos esto? Que este es el Mesías que va a hacer esto. Entonces por eso que le digo, ustedes son mis testigos. Recuerda que lo leímos en el capítulo número 44. Estos testigos son los que van a salir a predicar, pero eso no quiere decir que esos testigos también eran espirituales ya. Los que estaban en el seno de Abraham esperaban la palabra del Mesías y que esta esterilidad se terminara para siempre. Y allá en el seno de Abraham hubo júbilo, hubo gozo, porque también fueron llevados al cielo. Ahora están a la diestra del Señor también sentados, representados en Cristo para el juicio final. Para aquellos que nunca se arrepintieron y dieron la espalda a Dios todas sus vidas. Y ahora, hermano, bueno, es triste y lamentable. Dice, no temas, pues no serás confundida, ni te avergüences, porque no serás afrentada, sino que olvidada será tu vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y esto es lo que interpreta el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 4. Bueno, la hora avanza, hermano, pero es importante cuando nosotros, y poderosamente cuando nosotros vemos la palabra de Dios. Vamos a leer esa parte del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Decidme los que queréis estáis bajo la ley. ¿No habéis oído? Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta está con sus hijos en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de las que tiene marido. Ahí está, hermano. Terrible palabra y poderosa palabra. Amén. Es una promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa,
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, sí también ahora. Por eso que los del mundo también, hermanos, nos persiguen. Y ellos empezaron a ser perseguidos por los judíos que no aceptaron a Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Que el Señor Jesucristo, bueno, nos siga dando fuerza y fortaleza. No sé si esto se quedó parado. Ay, Dios mío.